Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Amigos televidentes, buenos días, qué bien que estamos un día más con ustedes, un día más, y nuestra lucha contra el COVID-19 continúa. El pueblo dominicano titánicamente enfrentado a conquistar el triunfo ante esta nueva pelea de la vida social, política y sanitaria, porque tenemos una coincidencia. Esa coincidencia es que tenemos un enfrentamiento que nos llegó al mismo tiempo. Una crisis política que tenía al país en una alerta permanente por el tema de las elecciones, pues fue prácticamente interrumpido por la aparición de un virus que no solamente aparece en la República Dominicana, sino a nivel universal. En ese sentido, pues se nos agrava la situación con el virus, coincidencia con la crisis electoral que obligó a un proceso quebrado en febrero, el 16 de febrero, pues unas elecciones en condiciones no normales, pero además también la propia crisis económica que rondeaba al país. Pero además seguimos amenazados por la época ciclónica que hasta ahora simplemente sabemos que en cualquier momento puede aparecer, y al mismo tiempo también en torno a lo que es el Gran Santo Domingo, que es la gran población, tenemos también la amenaza de el escape de un vertedero incendiado que inunda a toda la ciudad de Santo Domingo y algo más. Entonces, tenemos muchas cosas que atender, porque por un lado también tenemos otra situación que se deriva del plan económico y social, que es la AFP. El tema de la AFP, que el presidente Leonel Fernández hizo el último planteamiento, digo el último hasta ahora porque fue precisamente ayer, sobre el tema de una solución al conflicto AFP. Todos esos elementos se juntan para obligarnos a discernir algunas de las cosas en el orden prioritario. Algunos la definimos como el tema prioritario, es naturalmente la situación sanitaria del país. Otros temas que le sigue es el tema constitucional, que arrastra el tema electoral, y el otro tema es el factor, la secuela productiva, el factor económico, en el sentido general, y además también el agregado, ya como dijimos, del asunto de Duquesa, que por lo menos para la gran ciudad de Santo Domingo, digo la gran ciudad de Santo Domingo para invertir, eso me recuerda un pasaje de una visita de Vargas Vila, José María Vargas Vila, en un encuentro con José Martí en Nueva York, en aquella época donde se le llamó la gran ciudad, pero que Vargas Vila se negó a llamarle gran ciudad y prefirió llamarla grande ciudad. Es decir, y eso es en cierto modo el Gran Santo Domingo, una grande ciudad que se ha creado bajo una serie de conflictos, entre ellos este conflicto de Duquesa. Pero todo ese tema es importante y vamos a conversarlo de una manera ya quizá normal, porque el virus nos ha obligado a emprender, a innovar
y hacer una serie de cosas ayudados con la tecnología. Y sobre todo ese tema vamos a hablar con una persona que de verdad nos dará mucha luz en este tema, que es el doctor Onofre Rojas, que es un experto, un estudioso, uno de los hombres verdaderamente que conoce aquí muchos renglones, como son el gran fuerte del medio ambiente, asuntos políticos, en fin, con Onofre Rojas, quien es en este momento es secretario nacional de políticas sociales de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a conversar vía telefónica. Ustedes verán algunas imágenes para que conozcan, además, ustedes, bueno, los conocen, pero habrá alguna gente, conocerán, las imágenes son fijas que las vamos a poner y vamos a aprovechar para conversar con Onofre, tan pronto él nos dé una llamadita para poder darle seguimiento con él a esta conversación de gran importancia que será hablar de los últimos acontecimientos políticos de la República Dominicana. Me refiero en los acontecimientos políticos, porque hay una serie de explicaciones en el orden de las políticas que se debate entre tres personas fundamentalmente, que es el señor Abinader, Gonzalo Castillo, y además también tenemos al doctor Leonel Fernández, que son los tres elementos. Bueno, aquí tenemos a Onofre, vamos a conversar con él sobre eso. Vamos a ver. Buenos días. Sí, buena. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien. ¿Usted? Bueno, aquí tratando de llevar una opinión como la suya al aire para todo el mundo, conociendo de el dominio de su conocimiento sobre los temas que en este momento son parte del debate político, social y económico del país. Buenos días una vez más. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, adelante, buenos días una vez más. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias, Marco, por invitarme a tu programa, un programa tan importante para la vida nacional. Y bueno, empezando por este último comentario que hacía acerca del panorama político que se presenta en el país. Bueno, yo creo que de alguna manera fue interesante incluso que en el día de ayer, anoche, que el presidente de la República de alguna manera despejara la situación de reconocer claramente de que el día 5 de julio deberán producirse las elecciones en la República Dominicana y que bueno, que este acontecimiento deberá dar paso a la elección de nuevas autoridades en el país. Y en ese sentido yo entiendo que estamos frente a un panorama político interesante en la República Dominicana, el cual es un panorama que se caracteriza por, digamos, la presencia. Si tú lo analizas, vamos a tener fundamentalmente tres grandes polos digamos, de alianzas, de acuerdos entre diferentes fuerzas políticas, dentro de los cuales podrá salir el próximo presidente de la República. O sea, como nosotros tenemos un sistema político
de doble vuelta, prácticamente es casi seguro que con un cuadro de correlación de fuerzas como el que existe hoy día, es muy difícil, es muy poco probable que ninguna de las fuerzas pueda pasar en la primera vuelta. Entonces, eso, por el hecho de que nosotros tenemos un sistema de mayoría absoluta, al ser un sistema de mayoría absoluta, distinto, por ejemplo, a otros sistemas que existen en América Latina, donde tú tienes la segunda vuelta, pero puedes evitarla, por ejemplo, simplemente con una diferencia de 10 puntos entre el primer lugar y el segundo. Y eso, aunque no tenga mayoría absoluta, pero en el caso nuestro es una mayoría absoluta. Por tanto, donde hay tres grandes polos, tres grandes coaliciones, es muy difícil que haya una definición en primera vuelta, y por eso lo que entiendo es que nos encaminaríamos el 5 de julio hacia una segunda vuelta, y por tanto el país tendrá que ir de nuevo a elecciones el día 26 de julio, que es la fecha que está propuesta como fecha alternativa para una segunda vuelta. Y bueno, de antemano, por tal y como se han venido evolucionando los diferentes estudios de opinión política en el país, nosotros desde la Fuerza del Pueblo estamos muy afianzados en la idea de que el doctor Leonel Fernández, que es nuestro candidato, que es el candidato más experimentado de los que están compitiendo, de seguro que va a clasificar para esa segunda vuelta. Y en un sistema de segunda vuelta, ya una vez pasada la primera, es casi seguro que se produce una recomposición política en el relacionamiento entre las fuerzas. Entonces, en el proceso de esa recomposición política, un candidato que tiene las características de haber sido ya 3 veces presidente de la República, un hombre de gran experiencia, e incluso en su propio discurso anoche el presidente Medina reconoció que prácticamente tendrá que quedar en las manos más expertas la conducción del país, y de eso no tenemos ninguna duda de que la experiencia, la conducción de crisis de un país, ya él lo ha probado, y lo probó en las 3 ocasiones en que ha sido presidente, porque recuerde que a Leonel Fernández le tocó manejar la transición política de los liderazgos tradicionales de la República Dominicana, que lo representaron en gran medida en casi toda la segunda parte del siglo XX. Lo representaron el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Fueron los 3 grandes liderazgos que representaban las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana, y se entendía como que cómo iba a quedar el país a partir de la digamos de la desaparición de esos liderazgos, y precisamente emergió el doctor Leonel Fernández desarrollando una gestión de gobierno considerada como una de las mejores gestiones, en la cual hubo procesos sumamente importantes, particularmente el proceso de reforma y modernización del Estado fue la gran tónica de ese gobierno, y esto realmente relanzó la República Dominicana para enfrentar el siglo
Dominicana, y al mismo tiempo también una gran desconfianza en las autoridades del momento. Todo esto fue en gran medida recuperado, y recuérdese que también le tocó manejar la gran crisis, la gran depresión económica, conocida como la crisis del 2008, Doctor. a nivel internacional. Entonces, ahora yo creo que es un momento de una gran situación a nivel nacional e internacional. Sí, doctor. Y yo creo, dígame. Sí, partiendo, quisiéramos, ya que estamos hablando sobre la figura política del presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, de la cual usted es dirigente del comité político, puede decirnos sobre ese crecimiento, sobre el crecimiento que se ha mostrado la Fuerza del Pueblo a nivel nacional, ya sea en las acciones políticas, juramentaciones en muchos lugares, y la instalación de locales de la fuerza política. Usted podría hablarnos un poquito sobre esa acción del levantamiento, la fundación de locales en muchos lugares del país, como muestra de la presencia de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional. Bueno, Marcos, eso es un hecho que el país lo ha podido constatar. Realmente, en este sentido, podríamos decir que la Fuerza del Pueblo se ha convertido en un fenómeno político. Realmente es la organización del sistema político dominicano que más locales tiene a nivel nacional, a pesar de ser una organización de apenas unos meses. Y esto te indica el enraizamiento que tiene la organización en todo el territorio nacional. O sea, no estamos hablando de que es que tienen locales en una u otra provincia, sino que en todos los municipios y distritos municipales de la República Dominicana hay por lo menos un local de la Fuerza del Pueblo, y eso se produce justamente porque existen miembros, personas también que apoyan la organización y le han cedido esos locales para que la organización pueda irse estableciendo, haciendo su trabajo. Eso quiere decir, doctor, que la Fuerza del Pueblo tiene presencia en más de 200 localidades del país. En todo el país, así es. Sí, así es, ya pasan de 400 los locales. ¿De 400? Sí, señor. La Fuerza del Pueblo en toda la República Dominicana. Pero eso te indica que también tenemos lo que son direcciones de distritos municipales y direcciones municipales en todo el espectro de la República Dominicana. Tenemos también las direcciones provinciales y los enlaces regionales también en todo el país. O sea que hay una estructura organizacional que funciona, pero lo más importante también es la calidad de esa estructura. O sea, nosotros tenemos dirigentes reconocidos en toda la República Dominicana. Recuérdese que la Fuerza del Pueblo en gran medida es una organización política de nuevas características, por el hecho de que es una organización que se ha alimentado de diferentes vertientes políticas. O sea, tenemos toda la corriente que salió del Partido de la Liberación Dominicana con el doctor Leonel Fernández. Recuérdese que fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos que
asumió lo que es la expresión legal actual de la Fuerza del Pueblo y se efectuó un congreso mediante el cual se reconoció una fusión de diferentes fuerzas. Entonces, por eso nosotros tenemos también muchos dirigentes, doctor, con gran experiencia proveniente de esas diferentes organizaciones, y eso es lo que permite también entonces que haya una calidad en las propuestas políticas que vive haciendo la Fuerza del Pueblo sobre los temas nacionales e internacionales. Bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Retornaremos hablando sobre la intervención del doctor Leonel Fernández sobre el tema de la AFP y de las perspectivas en términos de el seguimiento más allá de un proceso electoral frente a la conducción del Estado que se le confiere a la experiencia que tiene el presidente Leonel Fernández. Y también pues hablaremos un poquito sobre el tema de la pandemia local, si se quiere, para hablarle así, no pandemia, pero ya hablando un poquito con ironía sobre el tema de Duquesa y lo que significan los vertederos a nivel nacional, en una pincelada de esa que yo sé que usted conoce muy bien. Vamos a una pausa y retornaremos en breve con el doctor Onofre Rojas. Pausamos, señores. El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. Ahora mismo se está sobrando de comer, diríamos nosotros. Ahora hay mucha producción, yo estoy vendiendo, hay gente que tiene contrata. Como hay una paralización, hay demasiada producción en el país. Ahora despachamos 8,000 libras. Eso significa 300 cajas o más. Mañana hay a lo mejor algunas 6,000 libras. Pero entiendo que es bueno porque aquí se necesita, porque está todo el mundo trancado en su casa. En el país siempre va a haber vegetales, porque lo importante de esto es que nosotros tenemos la iniciativa, los invernaderos están puestos. E incluso los de campo abierto también siguen trabajando. O sea, aquí no hay de qué preocuparse en cuanto se refiere a producir. Siempre va a haber que comer. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69,000 voltios. Esto es alto voltaje.
Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, continuamos conversando en una conversación sin desperdicio, como es de esperar cuando usted tiene un invitado como el doctor Onofre Rojas, quien es un hombre joven pero experimentado a todo lo largo de las políticas en todas sus etapas de nuestros tiempos. Con él podemos conversar sin pasión sobre temas políticos, sociales, económicos y ambientales. Por eso vamos a aprovechar al doctor Rojas para que toquemos un poquito el tema de la AFP, basado en la oferta o en el planteamiento que hiciera el doctor Leonel Fernández, y por ese mismo estilo tocaremos un poco, como se trata de un asunto de salud ambiental, el tema de Duquesa, y finalmente, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de las encuestas. Hay una guerra de encuestas increíble, diferente, y además las modalidades que se están haciendo y las estrategias que se están jugando en ese sentido. Doctor, hemos hecho una lluvia de cosas ahí que las queremos repartir con usted. Son una gran cantidad de temas, pero muy bien. Marcos, yo creo que comenzando por el tema de las AFP, yo creo que lo más importante aquí es que tenemos que hacer conciencia de que necesariamente la República Dominicana va a necesitar una reforma más profunda de la seguridad social. O sea, el sistema nuestro, el que hemos adoptado, en gran medida ha fracasado el modelo en los diferentes países donde se ha implementado, incluso la gran crisis que ha tenido Chile en los últimos tiempos ha sido precisamente por el modelo de seguridad social. Pero el compañero Leonel Fernández ha planteado en términos inmediatos el hecho, le ha planteado al gobierno que como el gobierno está decidiendo usar los fondos de pensiones para cubrir prácticamente otros asuntos del quehacer nacional, cuando la gran mayoría de los trabajadores dominicanos están reclamando la posibilidad de utilizar un porcentaje de esos fondos para ellos enfrentar las situaciones que tienen fruto de la gran parálisis de la actividad económica, de manera que eso es un asunto al que deberá dársele respuesta, y porque siempre nosotros hemos planteado el hecho de que hay que proteger los trabajadores de la República Dominicana y en la medida de lo posible evitar utilizar los fondos de las pensiones para poniendo en riesgo luego lo que será el retiro de estos trabajadores. Entonces es una situación que el gobierno deberá explicar, o sea, si se van a usar en los fondos de pensiones, necesariamente hay que priorizar en primer lugar los trabajadores. Ahí, bueno, sí. Continúe, doctor. No, bueno, entonces, refiriéndome a los otros temas que ha planteado, está el tema de Duquesa, que es un tema que lo hemos venido
manejando desde la mancomunidad del Gran Santo Domingo, y hay una propuesta muy clara. Ya por lo pronto se ha logrado sofocar el incendio, y están aplicándose toda una serie de medidas para ya culminar con la humareda. Lo que se tiene que hacer con Duquesa es que una vez se termine de mitigar la situación que se ha generado fruto del incendio, hay que seguir un plan de emergencia que fue definido para comenzar un verdadero cierre técnico de Duquesa, porque técnicamente hay que cerrar Duquesa. Esto significa que se deben aplicar todas las medidas que permitan manejar la gran cantidad de basura que hay acumulada en Duquesa, así como también manejar la más de 4.200 a 5.000 toneladas de basura que llegan todos los días, y esto implicará toda una serie de cambios en el manejo. O sea, eso implica que el equipo que esté en Duquesa hay que proveerle de equipamientos necesarios para manejar la basura. Esto necesita de que se haga un sistema de tratamiento de los lixiviados. Significa incluir una planta de tratamiento para esos lixiviados. Hay que construir todos los sistemas para la captación y el manejo de los gases, para evitar que precisamente se reproduzcan incendios como el que ha ocurrido recientemente. Y todo esto requiere un seguimiento. La idea es que se pueda prolongar la vida de Duquesa hasta el año más o menos 2030. Eso es lo que dicen los estudios que se han hecho, de que se puede prolongar por ese tiempo, y a partir de, pero inmediatamente, paralelamente con todos esos trabajos, hay que comenzar a buscar un nuevo lugar para los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo. Ese nuevo lugar debe de priorizarse, deben adquirirse esos terrenos, deben ser declarados de utilidad pública, y entonces preparar un sistema que a partir del año 2030, a partir de ahí, le pueda garantizar 30, 40 años al Gran Santo Domingo. Es decir, estoy hablando de una alternativa que le pueda garantizar tranquilidad hasta el año 2060, 2070 a el Gran Santo Domingo. Esa es la verdadera salida a esa problemática. Bien, doctor. Bueno, tenemos, doctor, creo que en épocas normales del proceso, de los procesos políticos dominicanos, hemos estado siempre bombardeados por las opiniones a través de las encuestas, y las encuestas pues juegan un papel muchas veces muy diríamos cómico, ¿no? Ahora también tenemos esa guerra de encuestas que por lo menos se están manejando a través de las diferentes opciones de las encuestadoras, opiniones, donde hay opiniones totalmente diferentes. Dan encuestas, una que se pueden quizá uno detenerse a pensar un poquito, otras que ni siquiera admiten que uno le dedique algún tiempo de meditación, en fin. Ahora, la encuesta suya, bueno, y la fuerza del pueblo, realmente, ¿cómo andan? No son las nuestras. O sea, nosotros, bueno, sí utilizamos y encargamos una que otra encuesta para lo que es el seguimiento de nuestro trabajo, pero cuando tú analizas ese grupo de encuestas que tú dices que merecen la pena por lo pronto revisarlas y meditarlas, dentro de todo ese grupo de encuestas, las que están en ese rango que tú señalas, indican que el doctor Leonel Fernández, candidato de una coalición
de organizaciones políticas muy amplia está por lo menos en el segundo lugar en todos esos estudios, y eso nos reafirma a nosotros en el criterio de que habrá casi seguro una segunda vuelta, y que entonces en esa segunda vuelta, con la recomposición del electorado, nosotros tenemos las mejores condiciones para poder ganar entonces las elecciones. La República Dominicana, el electorado dominicano, históricamente ha demostrado ser un electorado inteligente. O sea, a pesar de todas las falencias que tiene el sistema educativo dominicano y a pesar de la gran desigualdad social existente en nuestro país, pero la mayoría del pueblo dominicano ha mostrado que le preocupa la política, que procura información política, y entonces ese electorado nacional sabe que necesita irse por el camino más seguro en medio de una situación mundial como la que estamos viviendo, porque efectivamente el COVID-19 es una pandemia, quiere decir que es una enfermedad que está en el mundo y que ha cambiado la vida, el sistema de vida de la gente en el mundo entero, y va a necesitar entonces que la República Dominicana pueda reinsertarse de una manera distinta, de una manera inteligente, con innovaciones, con nuevos métodos, pero al mismo tiempo con una seguridad de una conducción, de un estadista que pueda, por un lado, mantener la confianza de la sociedad dominicana, pero al mismo tiempo que tenga un reconocimiento de carácter internacional y que le dé la seguridad a los inversionistas, la seguridad a las naciones del mundo, a las diferentes organizaciones regionales y mundiales, de que la República Dominicana estará reinsertándose de una manera dinámica y en capacidad de asumir los grandes retos que depara esta nueva situación en la que está viviendo el mundo. Doctor, hay una opinión de mucha gente, y va creciendo todos los días, de que la República Dominicana necesita un entendimiento entre el liderazgo. Y en ese sentido, tengo unos datos muy confidenciales de una institución que no es una institución política, pero una institución considerable, la cual no me autorizan a mencionar su nombre, pero que hizo un estudio muy reciente sobre aplicado a los PLDistas, o lo que llaman el viejo PLD, porque quedan una serie de cosas esas muy jocosas, y la fuerza del pueblo. Según los datos que tengo, el 78% de la gente consultados en esos dos literales favorecen un acuerdo entre el PLD y la fuerza del pueblo en busca de una solución que dé mayor cobertura a las posibilidades de enfrentar el virus y el problema de carácter político y económico de la República Dominicana. En ese mismo sentido, el 62% de ese universo opinó de que debe haber un acuerdo entre el PLD y la fuerza del pueblo, y otro 57% de ese mismo universo habló
de la necesidad de una convocatoria, una reunión única entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, solo, sin ningún tipo de asistente, y al mismo tiempo dicen que esa convocatoria le corresponde al presidente de la República. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto? Bueno, claro que sí, porque es una opinión oficial que ha tenido la Fuerza del Pueblo durante todo este proceso. Recuérdese que Fuerza del Pueblo fue la primera organización política del país que hizo un pronunciamiento responsable como organización política acerca del COVID-19 en los inicios de cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de esta pandemia en la República Dominicana. Fuerza del Pueblo habló, y una de los mensajes, el mensaje más importante que hizo la Fuerza del Pueblo desde el primer momento fue que teníamos que entender que una situación como la que se ha presentado es una situación del más alto interés nacional y que por tanto tenía que ser abordada de una manera amplia por todos los sectores de la vida nacional, y que por tanto era necesario reunir el liderazgo de la República Dominicana para juntos enfrentar esta situación. También el expresidente Leonel Fernández siempre reconoció que quien tiene la capacidad y digamos el mandato institucional en los actuales momentos para un llamado de ese tipo es el presidente de la República, Danilo Medina, y en ese sentido siempre hemos estado abiertos a ese diálogo necesario, pero igualmente hemos estado abiertos a la concertación de esfuerzos con las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, y precisamente ese nivel de apertura, esa capacidad de concertación y digamos que esa capacidad de poder entender los diferentes problemas es lo que crecientemente ha permitido en un tiempo récord una organización tan nueva, Fuerza del Pueblo, y digamos que una candidatura como la del doctor Leonel Fernández, entonces bueno, se haya colocado dentro de las candidaturas punteras que podrían disputar ya definitivamente la elección en el 5 de julio y después en el 26 de julio. Y en ese sentido, en todo este proceso que viene por delante, nosotros tenemos que tener como siempre la hemos tenido, una apertura política orientada hacia la concertación, porque definitivamente, o sea, la República Dominicana ha necesitado para manejar este proceso de una concertación, y por supuesto que en la medida en que siga el desescalamiento, el desconfinamiento de las medidas que se han tenido que tomar para manejar la situación, el país va a ir entrando en lo que sería una nueva normalidad. Se van a dar en medio de eso las elecciones y se elegirán nuevas autoridades, y el país necesitará que esas nuevas autoridades igualmente tengan un espíritu amplio de concertación nacional para que juntos en la República Dominicana podamos hacer frente a los grandes retos que nos depara el futuro inmediato. Doctor, yo no puedo, nos faltan unos minutos y no puedo dejar de llevarlo
hemos debatido, hemos conversado sobre temas de mucha importancia nacional, pero no puedo dejarlo ir esta conversación sin tocar, sabiendo yo el dominio que usted tiene también sobre temas internacionales. Y precisamente quiero aprovechar estos minutos fundamentalmente para dedicárselo al centro y el Caribe, con los temas que de una manera u otra se están debatiendo. Venezuela tuvo un intento de, no de agresión porque está agredida permanentemente, pero un intento de la presencia de gente que se identifican como mercenarios en la vida militar. A Cuba se le siguen apretando las situaciones por todos lados, en fin, pero al mismo tiempo hay alguna pregunta que la gente hace en torno a los aliados tanto de Cuba como Venezuela, ¿qué hacen en el hemisferio? Hay una preocupación de perturbación de la vida democrática en América Latina, con la participación de Bolsonaro por un lado, Duque por el otro, en fin, y naturalmente el eje fundamental de todo eso que se le atribuye al señor Donald Trump. Bueno, Marcos, yo creo que una de las cosas que ha mostrado esta pandemia es el hecho, yo creo que espero que la humanidad tenga la capacidad de reflexionar sobre este hecho y bueno, yo lo he pensado, pero más que mucho más importante que yo lo haya pensado, ayer pude leer una entrevista que se le hizo al gran pensador mundial, Noam Chomsky, sobre precisamente buena parte de estos temas. Y una de las reflexiones que hace Chomsky es precisamente la de esperar que el mundo pueda darse cuenta que no puede estar eligiendo a señores como el señor Donald Trump o como ese llamado señor Jair Bolsonaro. Fíjense cómo prácticamente, es decir, estos gobernantes han hecho un manejo absolutamente irresponsable de la crisis y precisamente han colocado a los Estados Unidos y a Brasil en los primeros lugares en cuanto a muertes durante esta pandemia. Entonces, son esos mismos señores los que están presionando con conductas genocidas frente a países como Cuba, como Venezuela y frente a otras situaciones donde inclusive han estado cuestionando a entidades de tanto prestigio y de tanta necesidad para las naciones del mundo como es la Organización Mundial de la Salud, a las cuales nada más y nada menos el señor Trump le ha cortado los fondos que los Estados Unidos debe aportar a la misma en medio de la pandemia. O sea, esto es un comportamiento increíblemente dislocado y eso mismo ha estado pasando en el Brasil. Entonces, yo creo que una de las grandes enseñanzas que deja esta situación es que el mundo tiene que entender que debe procurar relaciones distintas, relaciones de paz, relaciones de armonía, relaciones de cooperación, relaciones de solidaridad, que precisamente es al revés. Mientras los Estados Unidos promueve una conducta de
de apretar, de hostigar mucho más aún a Cuba, que tiene ya demasiado con lo que es el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos. Entonces, esta pequeña nación del Caribe, por el contrario, que se ha desarrollado como una potencia en el campo de la medicina, lo que hace es ofertar las ayudas solidarias en ese campo donde tienen una fortaleza a los pueblos del mundo. Y en ese sentido, yo creo que ese es el mensaje que debe primar, un mensaje de no solamente de coexistencia pacífica, sino de paz real y de solidaridad fraterna. En un minuto que nos queda, doctor, ya en el ámbito nacional, ¿cuáles son la programación de esta semana desde el punto de vista de la competencia política de la Fuerza del Pueblo? Bueno, como usted ha podido ver, en la Fuerza del Pueblo, se ha mantenido orientando al país sobre todas las medidas, sobre todo el quehacer alrededor de esta pandemia. Lo mismo ha estado proponiendo las políticas sociales, las políticas económicas necesarias para garantizar la vida de la gente por un lado, pero también para ir gradualmente procurando la reactivación de la economía y de la vida de la sociedad dominicana. Entonces, ese trabajo va a continuar en los próximos días. Igualmente, la Fuerza del Pueblo continúa creciendo dentro del electorado nacional, y en ese sentido continuaremos todas las juramentaciones que día tras día viene haciendo el compañero Leonel Fernández y la dirigencia nacional. Lo propio seguiremos con los encuentros populares virtuales que se han estado realizando, tanto a nivel nacional, con sectores de la vida nacional, así como los encuentros populares virtuales a nivel local, que llevan la visita presencial del compañero candidato doctor Leonel Fernández. Entonces, eso va a continuar de manera permanente en nuestra agenda en los próximos días, y naturalmente también próximamente la Fuerza del Pueblo y el compañero Leonel Fernández estarán presentando su propuesta programática a la nación. Bien, doctor, no nos queda más que agradecerle a usted su gentileza de haberse despertado tan temprano para llevarnos estas orientaciones tan valiosas que han servido. Gracias, Marco, pero no te preocupes, que yo siempre me levanto muy temprano, porque mi padre era agricultor y desde las 4 de la mañana nos levantaba en Salcedo, y nosotros nos hemos quedado con la costumbre de comenzar temprano. Bien, pues muchísimas gracias a usted, doctor, una vez más, y a ustedes, amigos televidentes. Ha sido una charla que hemos tenido del doctor Onofre Rojas, quien es miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo, y él con ustedes y nosotros hemos podido orientar en este día de hoy, el comienzo de la semana, con las ideas, los planteamientos políticos necesarios que tanto le hacen falta a este país. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Marcos. Buenos días. Gracias. Bien, señores, han escuchado ustedes a una de las voces expertas de este país, así que denle seguimiento. Onofre Rojas, como otros jóvenes, Onofre se inscribe de espíritu entre la juventud dominicana, porque siempre ha tenido el criterio joven de su planteamiento. Así que con él, nosotros y ustedes
Estaremos de nuevo en otra entrega más de Sentido Común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.